Una de las chuches tecnológicas que ha pasado por este canal durante estos últimos años, podríamos decir que ya son un fijo, son los relojes Amazfit. Ya hace mucho tiempo, creo que para 3 años, que probé el primer Amazfit aquí en el canal y desde entonces me hice fan número 1 de estos relojes. Pues bien, como no podría ser de otra manera, en este vídeo os comento uno de los últimos lanzamientos de la marca, concretamente este que tenéis aquí, el GTR 3 Pro. Un smartwatch con unas prestaciones muy interesantes, un smartwatch que promete haber mejorado mucho el tema del GPS, que era un talón de Aquiles en los modelos anteriores, y un smartwatch del cual llevo ya probando un mes y vengo a contaros todos sus secretos. Así que nada, si queréis saber cómo es este Amazfit GTR 3 Pro, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este GTR 3 Pro, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y mis experiencias de uso que he tenido a lo largo de este mes. Como ocurriera con el anterior GTR 2E, en este caso también está muy bien construido. Es un reloj con unos acabados muy buenos. La caja está hecha de aluminio gris y luego lo que es la correa tiene un tacto muy suave, pero además se ve una goma muy resistente. Y he de deciros que con el tiempo no pierde fuerza y además es una correa que es intercambiable, con lo cual podemos utilizar otras de otros relojes con una medida de 22 milímetros. Así podemos utilizar colores distintos y dar un toque más personal al reloj. En este caso, la novedad es que el reloj incluye el sistema operativo Amazfit CEP, un sistema operativo nuevo y un sistema operativo que, como veréis más adelante, añade un montón de funcionalidad a nuestro reloj. Lo han denominado CEP OS y obviamente lo tenemos también en idioma español, sin necesidad de hackeo ni cosas raras. Como siempre, la configuración es muy sencilla, simplemente desde la aplicación CEP que tenemos disponible para iOS y para Android, tenemos que escanear el código QR que aparece en la pantalla de nuestro reloj. Una vez escaneado, el emparejamiento con nuestro teléfono móvil prácticamente es inmediato. Mientras se está realizando lo que es la sincronización del reloj con nuestro teléfono móvil, nos va a mostrar un tutorial animado para ver las funciones más importantes del reloj. Esto, si no sois usuarios previos de Amazfit, es muy útil, ya que os da mucha información y de manera muy sencillita. Así, cuando termine de sincronizar, ya tendréis una idea muy buena de cómo utilizar este reloj. Es muy cómodo en la muñeca y además se ve muy bien. Como podéis observar, un reloj muy elegante. Una de las cosas que me gusta hacer siempre a mí con este tipo de dispositivos, lo primero nada más sacarlo de la caja, es actualizar el firmware, cosa que se hace de forma automática y muy sencillita, y así vamos a obtener las últimas novedades y correcciones de software de nuestro reloj que van a hacer que funcionen mucho mejor. Es un consejo que os doy también a vosotros, tener siempre la última versión disponible instalada en nuestro reloj. Para aquellos que me preguntáis, existe un GTR 3 y en este caso un GTR 3 Pro, y básicamente la principal diferencia de ambos relojes es que en el Pro la pantalla es de 1,45 pulgadas frente a los 1,39 del GTR 3, la batería dura bastante menos, eso sí, en este GTR 3 Pro el fabricante dice que 12 días, pero yo he comprobado que unos 9-10 días como mucho, ya dependiendo de notificaciones, actividad, etcétera. Además, el GTR 3 Pro tiene más de 150 esferas de reloj, mientras que el GTR 3 tiene únicamente 100, y luego el GTR 3 Pro tiene 23 esferas modulables frente a las 8 esferas modulables editables del GTR 3. Y una de las cosas, por supuesto, más importantes, como ahora veis más adelante, es que el GTR 3 Pro tiene 5 sistemas de navegación satélite, es decir, tiene 5 sistemas de navegación GPS, que es un plus
a la hora de hacer deporte con él. Como os comentaba, la batería le dura unos 9-10 días como mucho, en función del uso, actividad, etcétera, pero vamos, con un uso normal no llega a los 12 días que promete el fabricante, pero se aproxima bastante. Funciones chulas que tiene este GTR 3 Pro, que podemos realizar y contestar llamadas desde el propio reloj. Es decir, si tenemos el móvil en el bolsillo, no hace falta que lo saquemos, simplemente podemos hablar con la persona usando el reloj. En modelos Amazfit anteriores únicamente podríamos colgar y descolgar, pero siempre tendríamos que hablar desde el móvil, nunca desde el reloj. Y en este caso es un plus, ya que es una funcionalidad muy demandada por todos vosotros. La llamada es súper nítida, tanto el micrófono como el auricular se oyen perfectamente, es decir, el interlocutor nos escucha a nosotros y nosotros a él sin ningún tipo de problema. Luego podemos personalizar el reloj, como os comentaba anteriormente, con un montón de carátulas súper chulas, tanto analógicas como digitales. Tiene preinstaladas unas cuantas en lo que es el propio reloj, pero luego utilizando la aplicación CEP podemos instalar y personalizar muchísimas más. En algunas de ellas, concretamente en 23, podemos editar y cambiar las complicaciones de dichas carátulas. Esto nos lleva a un nivel mucho más personalizable del reloj. Luego, otra de las características estrellas son los modos deportivos. Tenemos un montón: caminata, cinta de correr, ciclismo, spinning, natación, montañismo, senderismo, elíptica, máquina de remo, es decir, un montón, pero un montón. Me ha sorprendido muchísimo la cantidad de modos deportivos que han añadido a este GTR 3 Pro para hacernos la vida un poco más fácil y saludable. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. Es totalmente gratuita, no os cuesta ningún trabajo, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Por supuesto, una de las cosas que he probado a conciencia ha sido el tema GPS, ya que me habéis preguntado muchos de vosotros si ha mejorado con respecto a modelos anteriores, y para ello he ido a hacer una ruta por un sitio inhóspito, un sitio perdido de la mano de Dios, donde prácticamente no tenemos cobertura de nuestro teléfono móvil, y así probar lo que es el GPS en pleno funcionamiento. La caminata ha durado unos 5,5 kilómetros de distancia y he de deciros que el posicionamiento GPS ha sido inmediato, es decir, enseguida cogió señal y pudimos empezar la caminata sin ningún tipo de problema. Además, en todo momento podemos ver el tiempo, distancia recorrida, velocidad media por kilómetro e incluso nuestro ritmo cardíaco, sea aeróbico, anaeróbico, etcétera. Todo ello lo tenemos con un pequeño giro de muñeca y además la pantalla se ve muy bien tanto en interior como en exterior, que es otra de las cosas que me ha gustado mucho de este Amazfit GTR 3 Pro. Luego ya después en la aplicación de nuestro teléfono móvil podemos ver con detalle, una vez completada la ruta, todos los parámetros de la misma, empezando por un mapa muy chulo que nos indica el recorrido que hemos realizado. Como podéis observar, lo ha localizado perfectamente con el GPS del reloj. Y luego ya tenemos otros datos súper detallados como tiempo de entrenamiento, velocidad en kilómetros hora, ritmo cardíaco, las zonas de ritmo cardíaco, el porcentaje que hemos tenido en cada una, la altitud de nuestra ruta con promedio, mínimo, máximo, incluso la pendiente cuando hemos estado subiendo y bajando, la cadencia de nuestros pasos, la zancada, el efecto de entrenamiento, es decir, nuestro ritmo aeróbico y anaeróbico, incluso el tiempo por vuelta de cada uno de los kilómetros. Como podéis ver, una aplicación súper completa. Luego desde el propio reloj también tenemos acceso a lo que es la actividad diaria, como por ejemplo pasos, calorías, distancia recorrida, etcétera. Podemos ver los datos del sueño, si hemos dormido profundo, ligero, etcétera. Podemos realizar llamadas como veíamos anteriormente. Podemos ver el tiempo que hace en la ubicación donde nos encontremos con nuestro teléfono móvil, con detalle incluso de la previsión para los próximos días y con unos gráficos muy buenos. Otra de las cosas estrellas es el tema de la medición de nuestro ritmo cardíaco, que también funciona muy bien. Yo lo he comparado, por ejemplo, con mi Apple Watch y hay una diferencia mínima en lo que a pulsaciones se refiere. Además, también podemos medir nuestro nivel de estrés. Esto es una cosa que tengo que probar más a fondo, ya que me quiero enterar bien de los parámetros y de qué indica ese valor que nos da el reloj. Otra de las funciones estrellas es la medición de oxígeno en sangre, que también tiene este dispositivo, y más ahora que estamos con el COVID. Es decir, nosotros podemos realizar una medición
de nuestro oxígeno en sangre, que debería de estar como mínimo en un 95% y que nos indica si estamos respirando correctamente. Muy importante, como digo, en tiempos de coronavirus. Y luego otra cosa muy chula es la medición con un toque, es decir, nosotros a través de esta función, estando quietecitos sin mover la muñeca, en 45 segundos podemos ver todos los valores que os he comentado anteriormente de un solo vistazo, es decir, realiza una medición completa. Podríamos ver nuestra frecuencia de ritmo cardíaco, el nivel de estrés, el oxígeno en sangre y las respiraciones por minuto que tenemos. Esto es una funcionalidad muy sencilla, pero que me ha gustado mucho porque así nos evita tener que perder tiempo en hacer mediciones individuales. Luego también ya desde ahí podemos ver historiales de entrenamiento, como un resumen de lo que os mostraba anteriormente en la aplicación. Podemos ver el estado de nuestro entrenamiento y otra función muy chula es la música, es decir, podemos pasar canciones directamente al reloj, es decir, los archivos en MP3 y así no depender del móvil, simplemente conectar unos auriculares a dicho reloj o incluso reproducirlas desde el altavoz interno que tiene el Amazfit GTR 3 Pro. He de deciros que suena muy bien y es una de las funcionalidades que me ha gustado mucho. No es la típica función de control de música que se está reproduciendo en nuestro teléfono y esto nos hace tener mucha más independencia en el reloj. Y luego ya en configuración tenemos todo lo que es la configuración del dispositivo, pantalla, vibración, entrenamiento, fecha y hora, etcétera. Y ya tenemos la opción más y desde ahí ya una locura. Podemos controlar las fases lunares, brújula, barómetro, ciclo menstrual, termómetro, cronómetro, cuenta atrás, poder buscar el teléfono, reloj mundial, tareas pendientes, notas de voz. Es decir, una auténtica salvajada de funcionalidades que han metido la gente de Amazfit en este nuevo sistema operativo Zepp OS. De todas estas, decir que la que más me ha llamado la atención es el tema termómetro, también por motivos COVID, pero he de deciros que para mi gusto no funciona nada bien. Fijaos, me está dando una temperatura de 31 grados centígrados, cosa que me parece bastante poquito y poco preciso. Pero bueno, tal vez para indicarnos si tenemos fiebre o no es suficiente. En resumen, un dispositivo súper bonito, un dispositivo súper funcional y que ha mejorado muchísimo si lo comparamos con versiones anteriores de este reloj. Bien, es verdad que esta es la versión Pro, que es la que yo os recomiendo, porque fijaos qué bien se ve la pantalla, qué nitidez y qué buena construcción tiene el reloj. Un producto, bajo mi punto de vista, muy recomendable. Bueno, ¿qué os ha parecido el análisis del GTR 3 Pro? Interesante, ¿verdad? Un smartwatch que por calidad-precio merece mucho la pena en estos días que corren y un smartwatch del cual en las notas del vídeo os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.